Buenos días, queridos estudiantes del Colegio Bertolt Brecht de las tres sedes Colonial, Caraballo y San Juan del Lurigancho. Esperamos hayan tenido unas tranquilas vacaciones y comenzamos este tercer bimestre con el tema del texto dramático, estructura, elementos y características. Siguientes textos. Tenemos un poema, en este caso el analfabeto político, de el famoso poeta alemán Bertolt Brecht. En este caso, él es poeta y es también dramaturgo. Escribe lo que son los guiones teatrales, que también son llamados textos dramáticos. Ahora, ¿qué podemos observar o qué diferencias podemos hallar entre el texto lírico y el texto dramático? Como podemos ver en la imagen, en la diapositiva, estamos viendo que lo que son los textos líricos o poéticos están escritos en verso y también están centrados en este aspecto. Tienen estrofas en lugar de párrafos como en un texto narrativo normalmente. En cambio, en un texto dramático vamos a tener lo que son, está escrito primero en prosa, luego vamos a ver que tiene personajes, tiene diálogos, tiene acotaciones, tiene actos, tiene escenas, etc. En cambio, en lo que es el texto lírico, nada más vemos en su estructura que tiene las estrofas, los versos y hace uso de las figuras literarias, en este caso del sentido figurado. Ahora, vamos a ver lo que es la estructura de un texto dramático, pero para ello vamos a comenzar definiendo qué es el texto dramático. Nos dice que es aquel escrito que se elabora con el fin de ser representado en un público mediante la actuación teatral. En este tipo de texto se interpreta una o varias situaciones de conflicto entre diferentes personajes, las cuales configuran una historia que es representada a través de diálogos o parlamentos y acciones de los mismos actores. Ahora, vemos, ¿cuál es el fin de la obra, en este caso del texto dramático? La obra en sí es representar, en este caso ya sea un conflicto, una problemática social o una temática, en un escenario frente a unos espectadores, ya sea para entretener o hacer reflexionar al público sobre alguna temática o problemática social. No debemos olvidar también que los textos dramáticos no alcanzan su pleno sentido si es que no se ponen en escena. Es decir, si tú escribes, por ejemplo, un guión teatral, es importante que no solamente quede en el papel lo que has escrito, sino que también se pueda dramatizar o poner en escena para que los espectadores o el público puedan deleitarse o en todo caso puedan aprender del mensaje que tú quieras transmitir. Ahora sí vamos a ver de lleno lo que es la estructura del texto dramático. En este caso tenemos una estructura externa, la cual está compuesta de actos, escenas, cuadros, y vamos a definir ahora cada uno de ellos. En este caso, los actos son las partes en las que se divide una obra teatral o un guión teatral en este caso. Y las escenas, digamos que el conjunto de las escenas hacen a un acto. Un acto puede tener 5 escenas, 3 escenas, 4 escenas, etc. Ahora, ¿cómo diferenciar en una obra teatral los actos y las escenas? El acto, por ejemplo, tú puedes darte cuenta cuando culmina un acto, cuando se cierra el telón y suele oscurecerse el teatro. Es ahí donde va a iniciar un segundo acto. Y cuando va a cambiar una escena a otra escena, es cuando va a entrar un personaje nuevo en acción. En cambio, el cuadro se refiere netamente a lo que es la ambientación, la escenografía, los cambios de paisaje o de lugares que se den dentro de esta puesta en escena. Ahora, dentro de lo que es la estructura del texto dramático, también tenemos la estructura interna, la cual está dividida a su vez en lo que es la presentación del conflicto, donde dentro de la obra se van a presentar los personajes, un poco también el autor va a querer que conozcas sobre ellos y principalmente se plantea lo que podría ser el conflicto de la obra. Luego también vamos a ver el desarrollo, cómo es que estos personajes se van desenvolviendo para lograr, en este caso, llegar al clímax. El clímax que en sí es el conflicto.
el conflicto en el cual se produce entre los protagonistas o entre el protagonista y el antagonista. Y finalmente el desenlace o la solución o resolución del conflicto, cuando ya vemos que se soluciona sea de forma positiva o sea de forma negativa. Puede ser también que la solución o el final de la obra sea que el protagonista muera. Entonces de alguna manera se soluciona pero de forma negativa y también se convertiría en una tragedia. Ahora, analizamos la estructura de estos dos textos dramáticos. Aquí tenemos dos guiones en los cuales estamos viendo que hay la presencia de personajes que están en mayúscula y en negrita. Aquí también en la segunda imagen vemos la presencia de los personajes igualmente en negrita y en mayúscula. Y también vemos las acotaciones. En este caso las acotaciones aparecen siempre entre paréntesis y en cursiva. Y digamos que son aclaraciones de dónde se encuentra el personaje en ese momento, qué actitud tiene, de repente está molesto, está triste, está fastidiado, o las acciones que puede estar realizando, levantándose, sentándose, durmiendo, etc. Luego también vamos a ver lo que son los parlamentos o los diálogos, que en este caso se da entre los personajes. Pero también tenemos que existen lo que son los monólogos, que es el caso de los personajes que reflexionan en voz alta ante un público. Ya reflexionan sobre alguna temática que les está ocurriendo a ellos dentro de la obra frente al público y lo hacen solos sin que tengan que participar otros personajes. Luego vamos a ver, ahora veamos lo que son los elementos. Tenemos el diálogo, los personajes, las acotaciones, el espacio y el tiempo. Dentro del diálogo ya habíamos visto que se da entre dos o más personajes y también existen lo que son los monólogos. Luego también están los personajes que son los protagonistas, el protagonista, los antagonistas y los personajes secundarios. También existen los personajes simbólicos como por ejemplo la muerte, la belleza, la luna, etc. Y también los personajes colectivos que son aquellos que acompañan en una puesta en escena como público. Por ejemplo, ¿no? Si es que están en la calle, son las personas que están pasando en ese momento por aquel lugar, ya sea vendiendo algo, ya sea comprando algo, para que le dé más realismo a la escena. También vamos a tener lo que son las acotaciones. Como ya dije anteriormente, son las aclaraciones, mayormente van al costado del personaje, entre paréntesis y en cursiva, y donde te va a mostrar el lugar donde está pasando los hechos y también las actitudes del personaje, si es que se siente incómodo, si es que está alegre, si es que está irritado, y también las acciones que puede estar haciendo en ese momento. El espacio se refiere al lugar y el tiempo a la época donde se ha escrito la obra o donde está transcurriendo, en este caso, los hechos o la temática. También tenemos características como por ejemplo las características más resaltantes del texto dramático es que son escenificados, sí o sí se ponen en escena. Luego también necesariamente van a haber actores, hay una platea, hay un escenario, obviamente todo ello va en conjunto, va a lograr que se determine la finalidad de lo que es esta obra teatral. Tenemos también dentro de lo que es el escenario, el vestuario, el sonido y también hay un lenguaje corporal y gestual. Ya lo vimos también en una clase anterior acerca de lo que son los recursos verbales, paraverbales y también los recursos no verbales. Bueno chicos, entonces hasta aquí sería nuestra clase de lo que son los textos dramáticos. Hemos visto su estructura, elementos y características. Espero hayas podido comprender. Si te quedó alguna duda, la realizas por favor con tu docente de la sede. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video para hacerte un modelado de una toma de apuntes a través de un mapa de ideas de un texto dramático. Hasta luego y hasta la siguiente clase.